Hola, hola, ¿qué tal? Muy bonita tarde. Ya estamos en lo que es la semana número 2 de este recursamiento del módulo 3. Y justo esta semana lo que revisamos es la unidad que lleva el mismo número, unidad 2, y estamos revisando lo que es el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. Eso es en lo que nos enfocamos durante toda esta semana. Te recuerdo mi nombre, soy tu asesor virtual María de los Ángeles Hernández Moya. Recuerda que me puedes hacer tus consultas a través de correo electrónico o mensajero y máximo 24 horas hábiles te estaré respondiendo. Vamos a repasar nuevamente cuáles son como las normas de comunicación a través de estos medios de conexión. Recuerden siempre tener apagado su micrófono mientras no estén participando. En la sesión pasada revisábamos qué apartadito de la plataforma nos permitía levantar la mano para de esa manera yo identificar que quieren participar y cederles lo que es el micrófono. Y esto con la finalidad de respetar los turnos de las demás personas al hablar y sobre todo también porque en estos medios cuando abrimos más de un micro se vicia el sonido o no escuchamos el sonido de la persona que está hablando. Entonces por eso es bien importante, si de por sí lo es en las normas de etiqueta, más aún cobra más importancia a través de estos medios de conexión. Y finalmente, conéctate a todas tus sesiones semanales para que puedas reforzar tus aprendizajes, aclarar tus dudas, facilitar tu proceso de aprendizaje. Tanto las sesiones síncronas que llevan a cabo los asesores de didáctica y las sesiones de aprendizaje, de espacios abiertos para el aprendizaje, que son justo con nosotros los asesores virtuales. Y bueno, lo que tenemos en la agenda del día de hoy, vamos a darle un vistazo a los aprendizajes esperados de la semana. Vamos a checar cuáles son los diferentes tipos de ciencia, ya que en la actividad 4 y actividades posteriores vamos a estar constantemente necesitando identificar qué tipo de ciencia es la principal en las lecturas que se nos presenta en las actividades. Pues es bien importante que nos quede claro, incluso todavía en el proyecto integrador vas a estar aplicando o utilizando estos aprendizajes. Y también vamos a revisar lo que son las ramas de la biología. Vamos a revisar los elementos de un ecosistema para poder dimensionar el alcance que tiene esta ciencia y que esto te ayude en la actividad integradora número 3, que ahí es donde vas a tener que identificar la rama de la biología principal en la lectura o en las lecturas y también pues vamos a estar atendiendo diferentes preguntas detonantes donde detrás hay ramas de la biología o los elementos de un ecosistema. Por eso es bien importante precisarlo y también vamos a aterrizar qué fue lo que aprendimos a través de un quiz. Y en el último apartado estaríamos revisando dudas sobre las actividades de esta semana. De momento no tengo algún compañero conectado. Esperemos que para el final de ese apartadito ya esté con nosotros más de algún compañero para poder justo resolver dudas que pudiesen tener sobre las actividades de la semana. Y bien, los aprendizajes esperados en esta semana. Reconocer el concepto de ciencia y las características del pensamiento científico. En la semana pasada hablábamos de características de la ciencia que tiene que ver justo con características del pensamiento científico. Ahora, parte de esta semana también tiene que ver con precisar un poco más el concepto de ciencia y justo los diferentes tipos de ciencia que hay. Vamos bueno, como aprendizajes hay que identificar las diferentes ramas de la biología y la relación que tienen con diferentes disciplinas. Vamos a emplear algunos términos de la biología y atribuir las posiciones de los expertos en diversas problemáticas. Va a haber
más de una pregunta detonante en tus actividades de la semana que te van a permitir desarrollar esto. Valora y ejemplifica el papel de conocimiento científico y biológico en diferentes situaciones de la vida cotidiana. También va a haber preguntas detonantes que nos van a ayudar a hacer clic con esa información. Examina las limitaciones, veracidad y aportaciones de distintas fuentes de información en la red sobre fenómenos naturales para tomar una postura en función del análisis de los elementos. Identifica alternativas para abordar el tema de fenómenos naturales en función de las atribuciones e intención comunicativa de diversos textos y explica las consecuencias de la alteración de un ecosistema a partir de la información que retoma con las diferentes disciplinas y textos. Por eso tenemos que ubicar cuáles son los elementos que componen un ecosistema para poder explicarlo. Y finalmente, distinguir las particularidades entre las ciencias naturales, formales y sociales y sus puntos de encuentro. Prácticamente lo que ves que está señalado en café, podríamos decir que es lo que vamos a trabajar en la sesión del día de hoy. Y en este caso, lo primerito que tenemos es que las ciencias se clasifican en dos tipos. Dame un segundito. Sí, se clasifican en dos tipos. Tenemos ciencias fácticas del lado izquierdo y tenemos a las ciencias formales del lado derecho. Pero resulta que las fácticas, a su vez, se subdividen en dos. Por una parte, vamos a tener a las fácticas sociales y por otra parte, vamos a tener a las fácticas naturales. Y en las ciencias formales solo es de un solo tipo. Habrá varias que van a figurar ahí, pero es un solo tipo. Cuando las fácticas, como mencionamos, hay sociales y hay naturales. Bien. Y aquí tenemos unas imágenes que nos pueden ayudar un poco a identificarla, ¿no? De hecho, desde mi punto de vista, las más sencillas de identificar son las naturales, porque justo tienen que ver con el entorno natural. Y ahí encontramos, por ejemplo, lo que son los animales, lo que es la vegetación, incluso lo que tiene que ver con las estrellas, el universo, o hasta el organismo más pequeñito que necesitamos un microscopio para poderlo observar. Entonces, justo lo natural es todo aquello que en nuestro entorno está compuesto de materia y es observable, es tangible, porque déjame te digo que la palabra fáctica, si la buscamos, tiene relación con la materia o lo material. Tiene relación con lo concreto, o se hace englobando todo lo que se puede tocar y observar. O sea, son materia. Ya pusimos esa parte. Entonces, lo fáctico también tiene que ver con los hechos. Y los hechos, pues, es algo tangible. También, acá si pusiéramos como lluvia de palabritas, es lo tangible. Lo tangible que es lo que se puede ver, es lo que se puede tocar. Los hechos es algo que son cosas concretas que pasan, que son observables. Entonces, todo esto va relacionado con la fáctica. Entonces, al ver fácticas naturales, pues tiene que ver con materia natural que se puede observar, que se puede ver, que se puede tocar, y es algo concreto. Aunque no podamos, no, y ya pasó, la luna se puede tocar, las estrellas hasta cierto punto también. Claro, cada vez la tecnología avanza más para que esto sea posible. Hay algunas cosas que todavía no podemos tocar y quizás nunca lo podamos hacer, pero sabemos que existen porque son materia, como el sol, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos, todo lo que vive en el mundo natural y que es materia y que puede ser observable, ya sea vegetal, ya sea animal, ya sea algo como
como los objetos, como puede ser la tierra, como pueden ser incluso hasta las mismas piedras, los microorganismos. Todo eso entra en la parte de las ciencias fácticas naturales. Todo eso va a estar ahí. Y si nos vamos a las fácticas sociales, pues lo social también es observable. Por ejemplo, la evolución del ser humano es algo observable que con el paso del tiempo ha sido así. Y justo la antropología, la voy a colocar por ahí. La antropología sería un ejemplo de ciencia, dame un segundo, sería un ejemplo de ciencia fáctica social que estudia la evolución del ser humano. Ahí estaría. Por ejemplo, acá puse la cabecita de una persona y eso tendría que ver con la psicología. Porque al final podemos observar las conductas de las personas y podemos generar un estudio sobre eso, una hipótesis, y podemos comprobarla al momento que observamos esa parte. La historia, por ejemplo, son hechos que han pasado a lo largo del tiempo y que se han podido recapitular. Entonces, la historia también estaría en la parte de fácticas sociales. La sociología, que estudia el comportamiento de las masas, y masas entendiendo como grupo de personas. Entonces, la sociología también la tenemos aquí, porque al final es algo que podemos observar, cómo nos comportamos las personas como sociedad. Y la sociología estudia eso. Entonces, en sí, ¿qué es lo que hay aquí? Personitas, ya sea de manera individual o de manera de masa, grupal, y observando su conducta, observando su evolución, cosas que nos cuestionamos en torno a eso, es como surgen las ciencias fácticas sociales, ¿sale? Y del lado derecho, donde ya tenemos las formales, ellas vamos a encontrar, si lo vemos como lluvia de palabras, vamos a tener lo contrario a las fácticas. O sea, si en las fácticas teníamos lo tangible, lo contrario a tangible es algo abstracto, algo que no podemos ver, algo que no podemos tocar, pero a las personas a lo largo del tiempo le hemos dado forma, como las matemáticas. Las matemáticas no es algo que podamos tocar, no es algo que podamos ver, que exista como materia como tal. Sin embargo, creamos símbolos para que podamos representarlas, ¿no? Pero como tal no existe. Todo esto que está aquí, que tú ves en esa imagen, lo hemos creado los seres humanos a raíz del razonamiento matemático que hemos desarrollado, a raíz del razonamiento matemático que hemos creado y que es necesario, y lo podemos comprobar. O sea, sabemos que 2 más 2 pues representa 4, ¿no? Entonces, es lo abstracto, es lo que no es tangible, no se puede tocar. Y aquí tiene que ver con lo que se razona, tiene que ver con la lógica, tiene que ver con el pensamiento. A raíz de eso hacemos constructos. Un constructo es algo un pensamiento que vamos generando y vamos construyendo cosas a raíz de ese pensamiento. Como las matemáticas es como un constructo que hemos hecho las personas a lo largo del tiempo. Y bien, entonces las formales, ahí tenemos las matemáticas, tu recurso de prepa en línea CEP te dice que también está la estadística, porque la estadística no es otra cosa más que el análisis de números, razonamos números para sacar deducciones, para sacar interpretaciones lógicas a raíz de ese análisis de números. Entonces, lo formal, eso sería ejemplo de las ciencias formales, ¿va? Partiendo de esto, vamos a hacer una pequeña actividad. Voy a dejar de presentar y nos vamos a ir para acá. Tú lo que estás viendo ahorita son fragmentos
de tu recurso de Prepa en Línea CEP, que nos habla de los diferentes tipos de ciencias. Del lado izquierdo me dice de las fácticas, que hay unas que tienen que ver con acontecimientos sociales, que sería la fáctica social. Y del lado derecho te dice, son las que explican hechos físico-naturales, que serían las ciencias fácticas naturales. Y abajo ya te da ejemplo. En las sociales, pues está la historia, la sociología y la antropología, lo que nosotros mencionábamos. Y en las naturales, que creo que no te mencioné alguna, está la biología, está la física y está la química. Prácticamente en lo que yo te expliqué de las físico-naturales, te hablé de la materia que suelen estudiar estas ciencias, más no las nombré como tal. Aquí ya tienes los ejemplos. Y del lado derecho tenemos las formales, que entonces decíamos se basan en el conocimiento racional, entonces en lo que se piensa, en lo que se razona y se construye de manera abstracta, por eso le llamamos constructo al lenguaje matemático, que crearon las matemáticas, y está la lógica y está la estadística, que son nuestros ejemplos, ¿va? Acá abajo tenemos a la economía, tenemos a las ciencias de la computación, a la astronomía, la psicología y la geografía. Todas son ciencias, pero tenemos que identificar si serían fácticas sociales, fácticas naturales o si serían formales. Claro, es bien importante que para poderlas clasificar, debo de saber qué estudia cada una, en qué se enfoca, para poderlo clasificar. Entonces, si nos vamos a la economía, aquí tenemos las opciones. Bueno, hay que elegir si es fáctica natural, fáctica social o formal. La economía realmente surge a raíz del comportamiento social, a raíz del comportamiento de las personas de manera social. Y se vuelve súper importante establecer muchos principios a raíz de ella, porque le da un orden a la sociedad de manera económica. Entonces ahora todos estamos conectados de manera económica, trabajemos o no trabajemos incluso, ¿no? Porque ocupamos dinero para sobrevivir, entre muchas otras cosas que sustenta la economía. Entonces, como va enfocado a lo que tiene que ver con la parte social, la vamos a encajar en fáctica social. La economía se puede ver, sí, realmente la podemos observar simplemente en el dinero, monedas, billetes, cuándo se imprimen esos billetes, cuándo se crean nuevas monedas o cuándo no se hace, tiene que ver con el conocimiento de la economía, entre muchas otras cosas más. Entonces ahí lo tenemos. Ciencias de la computación. Si recordarás cuando estudiaste computación o los principios básicos, hablan del lenguaje computacional y que está basado en el 1 y en el 0. Eso es como lo básico. 1 y el 0 y por tanto un lenguaje matemático, lo cual quiere decir que va a ser formal porque es algo abstracto lo que ha desarrollado las ciencias de la computación. Claro, ahora nos estamos viendo nosotros gracias a las ciencias de la computación, pero ¿qué es lo que hay detrás para que nosotros nos podamos observar o tener internet? Eso no es tangible, eso no es materia, es un lenguaje de programación en base de algunas cuestiones que sí son físicas, como los microchips y todo lo demás, pero esos microchips funcionan gracias al lenguaje de la computación. Entonces, es una ciencia formal. Si nos pasamos a la astronomía, que la astronomía tiene que ver con los astros, planetas, estrellas, las galaxias, desde el punto de la materia, porque luego me pasa que la astronomía la confunden con la astrología. La astrología es una disciplina o un modelo independiente que no tiene que ver con ciencia. La astronomía sí, porque sabemos que nuestro sistema solar está compuesto por diferentes planetas y quienes lo conforman y lo sabemos, ¿no? Y eso es gracias a la astronomía que se ha dedicado a estudiar esa parte. Entonces, física natural. Y la psicología, ya lo decíamos hace ratito, pues como estudia el comportamiento de las personas, de los individuos, va a ser fáctica social. Y finalmente la geografía, si recuerdas, la geografía es la que le va dando la división a los países, a las ciudades,
es la que identifica cuántas personas hay en cada población, es la que identifica de qué vive cada población, el territorio, esta parte demográfica, que al final es materia, y por lo tanto vamos a ubicar a la geografía como fáctica natural, ¿sale? Y que podamos tener un mapa es gracias a la geografía, el que podamos tener la representación del mundo de manera cartográfica es gracias a la geografía, ¿sale? Las diferencias horarias tiene que ver con ella, es fáctica natural. Se apoya, claro, un poco en la astronomía para que esto pueda ser posible, pero en esencia es fáctica natural, ¿sale? Entonces, tú vas a tener diferentes lecturas y en las lecturas van a hablarte de diferentes ciencias, tienes que identificar cuál o cuáles son las que están participando. Un ejemplo de esto es lo que te pongo ahorita a continuación. Aquí te pongo 3 títulos, cada uno con su bibliografía, referencia bibliográfica, su fuente de consulta para identificarlo. Entonces, por acá me dice lenguaje de la programación. Y viene un artículo, luego me dice 4 respuestas esenciales para comprender la inflación en México. Y aquí tenemos el link. Y por acá me dice el cuerpo de aceleración de vehículos, función y mantenimiento. Sí tengo los links de cada uno. A ver si tengo hipervínculo. No, no tengo hipervínculo. Bien. De manera rápida, vamos a la primera. Imagínate que la primera... Voy a copiar el link. Fuera una de tus lecturas y tienes que identificar qué tipo de ciencia es la que está detrás. Rapidísimo, nos dice programación. Perdón. Nos dice por acá, ¿qué es la programación? La programación es el acto de programar, es decir, organizar una secuencia de pasos ordenada a seguir para hacer ciertas cosas. Este término puede utilizarse en muchos contextos. Es común que al hablar de programación, a la hora de organizar una salida, las vacaciones o de la lista de programas, con sus días y horarios de emisión de canales de televisión, listas de películas. Programación en informática. Es el ámbito de la informática. La programación refiere a la acción de crear programas o aplicaciones a través del desarrollo de un código fuente, el lenguaje que les platicaba hace ratito, que se basa en un conjunto de instrucciones que sigue el ordenador para ejecutar el programa. Y con esto ya podemos darnos cuenta. Aquí vemos el tipo de lenguajes que incluso ya marca lo que son letras, ¿no? Lenguaje de programación. Con esto, sin la necesidad de seguir leyendo, ya sabemos que está hablando de la ciencia de la computación. Entonces, al hablar de este lenguaje, nosotros podemos ubicar que la ciencia que hay detrás son las ciencias de la computación y ya dijimos que ella tendría que ver con las ciencias formales. Ya con eso que alcanzamos a identificar, ubicamos que esa es la ciencia que está detrás, ¿va? Voy a tomar otro link. Digo, este es un ejercicio muy rápido, pero espero te pueda funcionar. Ya está aquí. Dice, 4 respuestas esenciales para comprender la inflación en México. En el último año, el encarecimiento de productos y servicios se ha convertido en un serio problema para las personas. La inflación aceleró el grado en que países como México y Estados Unidos han alcanzado niveles no vistos en 20 y 40 años respectivamente. El Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, se ubicó en el 8.16% a la tasa anual a la primera quincena de julio, cifra no vista desde el 2001, de acuerdo a la información publicada por el INEGI. Este aumento en los precios no se debe a factores internos, sino obedece a aspectos como el cierre de actividades que llevó a frenar los contagios de COVID. Bien, aquí la economía es la que ha creado conceptos como el Índice Nacional de Precios al Consumidor, es la que ha creado conceptos como la inflación. Son realmente un constructo aparte de lo que observan en la sociedad como parte de la economía, del sistema económico, del dinero.
Entonces, realmente lo que está aquí detrás es la economía. Y aunque tú ves porcentajes, no estamos hablando de razonamiento matemático, estamos hablando de cómo ha incrementado hasta en un 8% más la inflación, la canasta básica. Y que sabemos que algunas cosas hasta más que el 8, ¿no? El doble por ciento prácticamente. Entonces, lo que estamos hablando, o lo que observamos es cómo el impacto económico en la sociedad y por lo tanto, esto obedece a la economía, a la ciencia de la economía, y esa sería las ciencias fácticas sociales, ¿sí? Igual, cuando no sabes algo, investígalo, y eso es lo que te va a poner en el contexto para saber qué estudia la economía, por ejemplo, ¿no? Y si vamos al último fragmento, el último fragmento nos dice por acá, el cuerpo de aceleración en vehículos de función y mantenimiento, ¿no? Y ya vemos por aquí que de entrada es un motor. Bien, ¿qué hay detrás de los motores automotrices? Cuerpo de aceleración y cuál es su función. El cuerpo de aceleración es una pieza esencial en los motores de combustión interna, encargada de regular el flujo del aire hacia el motor. Su principal función es controlar la cantidad de aire que ingresa en el sistema de combustión para mantener un equilibrio correcto entre el combustible y el oxígeno. A continuación, se detallarán tres aspectos claves. Ya nos dice por acá, estructura y funcionamiento del cuerpo de aceleración, importancia del sistema de combustión. Entonces vemos que el aire, la velocidad, la combustión, están jugando aquí y no sé si recordarás cuando viste la física. La física es la que estudia, la que mide la presión del aire, la velocidad, la que mide la fuerza, la combustión también. Entonces, realmente para poder crear motores automotrices, la física, que no la tengo por aquí, no, no tengo a la física. Bien, la vamos a poner. Aquí a la que tenemos es a la física, la mecánica, ¿no? Y la física, como es algo que se puede observar, porque podemos contabilizar en cuánto tiempo se quema el combustible. Podemos contabilizar la presión del aire, aunque el aire no lo vemos, pero sí lo sentimos, entonces se puede medir. Por lo tanto, la física corresponde a fácticas naturales. Hicimos un ejercicio breve, pero es para que te des una idea más o menos de qué es lo que tienes que hacer con tus actividades. Cuando te pidan el tipo de ciencia, tienes que mencionar si se refiere a una fáctica social, fáctica natural y formal. Y si especificas cuál, a cuál corresponde, pues mucho mejor. ¿Sale? Vamos a pasar a la siguiente parte. Todavía no tengo algún compañero conectado. Y aquí nos dice ramas de la biología. Bien, ojo, la biología es una ciencia. Y tú ya viste, si no lo has visto, lo verás en tu recurso, de qué es ciencia. Entonces, la biología es una ciencia que ahorita vamos a ver que se encarga prácticamente de todo lo que tiene que ver con el mundo natural. Pero todas las ciencias, todas, se subdividen en ramas. La rama es una especialización. O sea, por ejemplo, cuando hablo del mundo natural, pues el mundo natural son los animales. El mundo natural es el mismo cielo. El mundo natural somos los seres humanos. El mundo natural son las células. Entonces, hay muchas cosas de las que se compone todo lo que tiene vida en nuestro planeta, todo lo que es natural. Y la biología se encarga de eso. Pero las ramas son parte de la biología, pero se especializan en el estudio de algo de todo eso que tiene vida en el planeta. Entonces, acá abajo es donde tú estás viendo las ramas. Está la biología del desarrollo, está la biología molecular, está la biología marina. La biología marina por sí solo lo dice, quiere decir que estudia todo lo que tiene que ver con el mar, desde sus animales, las corrientes marinas, todo eso. Entonces, especializa en eso.
La botánica es otra rama, la fisiología es otra rama, la microbiología también es otra rama y la ecología también es otra rama. Y hay más, pero ahorita nos vamos a quedar con esa. Por ejemplo, está la zoología también, que estudia a todos los animales o todos los seres vivos del reino animal. Entonces, cada una son parte de la biología, pero no son una ciencia en sí misma. O sea, no puedo llamarle a la ecología ciencia porque no es una ciencia. Es una rama que pertenece a la ciencia de la biología. A la biología celular no le puedo llamar ciencia. Es una rama que pertenece a la ciencia de la biología. Y así sucesivamente, para que me diferencies rama de ciencia. La rama es una parte de esa ciencia que se especializa en el estudio de algo que le corresponde a esa ciencia. Y justo ahorita lo que vamos a ver es que estudia cada rama de la biología. Por ejemplo, aquí la pregunta es, ¿qué rama de la biología es la implicada? ¿Implicada en qué? En elaborar injertos de piel, en reproducir tejido epitelial. El tejido epitelial es la piel. Y resulta que la piel es un conjunto de células. Entonces, la realidad es que gracias a la rama de la biología celular, es que estudia la célula como tal, su estructura, sus funciones, cómo se constituye la célula, de qué parte se constituye e identificar o partir de la premisa que todos los seres vivos somos un conjunto de células, incluyendo las plantas, todos los seres vivos. Entonces ella estudia a la célula y gracias a eso es que pudimos identificar que la piel es un conjunto de células y que qué tipo de células son, qué relación tiene una con otra, y es por eso que al reproducirlas, o más bien es por eso que hemos podido reproducirlas para poder generar injerto de piel. Entonces, la rama de la biología es la biología celular, la que gracias a ella lo podemos hacer. Pero la biología celular solita no lo podría hacer. Entonces hay otras ciencias, ojo, recuerda, la biología es la ciencia. La rama que nos ayudó es la biología celular, pero ella puede hacer trabajo colaborativo con otras ciencias o con otras disciplinas para que gracias a eso se pueda crear el injerto. Entonces, ella colabora con la medicina, colabora con la química y con la mecánica. ¿Por qué con la mecánica? Que recuerda, la mecánica es una rama de la física, porque necesitamos aparatos especializados que estén dando vueltas con cierta velocidad, cierta temperatura, cierto oxígeno, para que las células se puedan reproducir. Entonces, gracias a la mecánica, podemos crear esos aparatos y utilizarlos para esto. Entonces, ahí lo estarías viendo. Luego, si yo quiero tener un bebé y no puedo, y me acerco a una clínica de fertilidad, ¿qué rama de la biología estaría implicada para que podamos tener bebés cuando no nos es posible? Y ahí vamos a checar qué es la biología del desarrollo, esa rama, porque ella estudia los procesos celulares que se presentan en el desarrollo de un nuevo organismo. O sea, cómo empezamos siendo un cigoto, luego un feto, luego un humanito, cómo se ha desarrollado esa célula o ese conjunto de células para generar un nuevo organismo. Y la reproducción sexual que está implicada en ello, y por lo tanto la biología del desarrollo es eso. Entonces, la biología del desarrollo ha estudiado todas las etapas de desarrollo del ser humano y cómo es que se da la reproducción sexual para poder generar ese nuevo organismo, esa nueva célula, y es por eso que podemos ahora incidir en ese proceso para que las personas puedan tener bebés cuando biológicamente por sí solas no es posible, ¿sale? Y claro, se va a apoyar nuevamente en la medicina, en la química, porque necesitamos ciertos aditamentos y sustancias para que esto pueda ser posible, y el derecho como disciplina legal, porque también es
vigilar que lo que se está haciendo aquí no sea algo que vaya en contra de la norma legal y de la ética. O sea, por ejemplo, clonación no es algo que esté dentro de lo normativo, ¿verdad? Entonces se vigila esa parte también o se cuida. Y si nos pasamos por acá, si yo quiero tener esta pecera, que prácticamente es como un acuario, en mi habitación, en un negocio, en una casa, ¿qué rama de la biología estaría implicada? Y pues bueno, aquí la experta va a ser la biología marina, porque ella se centra en el estudio de los mares, desde los seres que lo habitan hasta su interacción con el medio ambiente. Entonces, desde qué tipo de peces pueden convivir en el mismo lugar, o sea, no puedo poner tiburones con peces muy chiquitos, por ejemplo, o hay peces que son a más profundidad que otros, hay unos que ocupan el agua más salada que otros. Entonces, todo eso lo estudia la biología marina y quienes se dedican a crear estos acuarios, pues deben de tener mucho conocimiento en la materia. Y de ahí que también las otras ciencias que van a estar implicadas o disciplinas, pues va a ser la física, sobre todo porque imagínense el peso de la cantidad de litros de agua que debería estar en esa pecera. A su vez va a generar presión y esa presión debe de estar contenida de manera suficiente. O sea, imagínense el tamaño del cristal o del acrílico que se requiere, el grosor, para poder contener ese peso y esa presión que el agua está ejerciendo. Por ende, las matemáticas para poderlo calcular y la economía, porque esta cosa es costosísima y es más costoso su mantenimiento que incluso la instalación y comprar todos los pececitos. Entonces, ese sería el ejemplo de las disciplinas que aquí estamos viendo puras ciencias, las que estarían implicadas en este apartado. ¿Sale? Vamos a la siguiente. En la elaboración de endulcorantes, que aquí tenemos el ejemplo de la fructosa, ¿qué rama de la biología estaría implicada? Y resulta que aquí va a ser la biología molecular, porque gracias a ella, que estudia las herramientas de las células para que pueda funcionar, o sea, los componentes que las células tienen a la vez, y que en este caso pues, son las proteínas y los procesos relacionados con el metabolismo, o sea, las proteínas son más pequeñitas todavía que las células, y es como el alimento de la célula, entre otros componentes más que hay por ahí y que son igual de pequeños. Entonces, gracias a la biología molecular, nos dimos cuenta que la fructosa es una molécula y que si la podemos sacar de la fruta, o sea, aislar, pues podemos elaborar el edulcorante sin tener la fruta ahí precisamente, ¿no? Entonces, es la biología molecular. Entonces, la célula es más grande que una molécula y la fructosa es una molécula. Ahora lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué ciencias van a estar implicadas? De hecho, es muy chistoso porque casi la química está en todas partes. Aunque no lo pareciera, la realidad es que está implicada en muchas cosas, ¿no? O colabora de manera interdisciplinaria con muchas ciencias. Y bueno, si yo quiero instalar y mantener un huerto urbano, ¿qué rama sería la indicada? Aquí vamos a ver que sería la botánica, porque ella se especializa en el estudio de los vegetales, las algas, hongos y cianobacterias. Y al decir se especializa, pues es desde qué necesitan para sobrevivir, y eso implica en el ambiente, el agua, de qué se alimentan, cuál es su proceso de reproducción, de crecimiento, para poder hacer esto y mantenerlo. ¿Qué otras ciencias o disciplinas estarían implicadas? Vamos a tener a la física, por esta parte, y a la mecánica, porque yo creo que sí has escuchado del, ¿cómo se llama? Regado, no, riego. El riego por goteo. Entonces son aparatitos muy sencillos, puede ser incluso hasta una manguera con aditamentos muy básicos para que solo por goteo esté soltando el agüita en lugar de chorro, ¿no? Entonces es un ejemplo
de cómo la física y la mecánica participarían en un huerto urbano si lo deseo, entre otras cosas más que podríamos hacer con el apoyo de ellas, ¿no? Entonces ahí tienes un ejemplo. Y luego tenemos por acá el marcapasos, pues recuerda que es el aparatito que a través de cirugías se instala para que el corazón pueda seguir funcionando de manera adecuada, ¿no? Esto o la creación del marcapasos ha sido posible gracias a la fisiología. Fisiología, porque se dedica al conocimiento de los procesos de los órganos. O sea, la fisiología estudió cómo funciona el corazón, cuál es su proceso. Es decir, las funciones que realiza a partir de un conjunto de células. Claro, ahí observamos que las células que participan junto con el corazón, pues es la sangre. Acuérdate que la sangre tiene glóbulos blancos, glóbulos rojos, entre otras cosas. Son un conjunto de células. Las venas, las arterias son otro tipo de células que están implicadas en el mismo oxígeno, que ya es de manera molecular, pero forma parte de toda esta función, que al final le llamamos sistema circulatorio, ¿sí? Entonces, estudia cómo ese conjunto de células participan en ese proceso del órgano principal, que es el corazón, y poder estudiarlo como, definirlo como sistema circulatorio. Entonces, gracias a eso es que se ha podido crear el marcapasos para que apoye al corazón en su proceso, que por sí solo él no puede realizarlo o falla, y el marcapasos le ayuda a sustituirlo, ¿sí? ¿Qué otras ciencias o ramas van a estar implicadas, disciplinas? Pues nuevamente la física y la mecánica, porque al final es así como se ha creado y adaptado ese aparatito, ¿no? Para que pueda estar de manera automática o independiente, estar generando y apoyando en esa función. Muy bien, eso sería con el marcapasos y la fisiología. Ahora, si yo quiero elaborar yogur, esto ha sido posible gracias a qué rama, a la rama de la microbiología. Yo creo que sí has escuchado que para elaborar yogur se necesitan búlgaros, ¿no? Así le llaman. Los búlgaros que son microorganismos, que nos dimos cuenta que son buenos y que si los aislamos y los dejamos solitos que se reproduzcan, pues vamos a poder elaborar yogur. Entonces la microbiología estudia los microorganismos, que no es otra cosa más que seres vivos unicelulares de tamaño muy reducido, solo visibles a través de un microscopio, como pueden ser incluso las bacterias, las arqueas, los protozoos y los virus. Por eso la penicilina, ¿no? Entonces, gracias a ella podemos hablar de la elaboración del yogur. ¿Y qué otras disciplinas o ciencias podrían estar implicadas? Pues la química nuevamente vuelve a estar por acá, ¿verdad? Para poder incluso ponerle sabor a ese yogur, la parte de los conservadores, todo eso, ¿no? Y bueno, después tenemos por acá, nos dice, si quiero saber a qué enfermedad o enfermedades tiene predisposición mi cuerpo, ¿cuál rama de la biología me podría ayudar? Y en este caso va a ser la genética, porque la genética se centra en el estudio del contenido genético que se encuentra en el ADN y ahí es donde podemos observar la predisposición del cuerpo a enfermedades y a otras cosas más. Pero en el ejemplo sería eso. Y otra de las preguntas que tenemos por acá es, ¿qué rama de la biología es la que estudia la interacción entre los seres vivos, su entorno o hábitat, así como el ecosistema que lo conforma? Y aquí vamos a tener a la ecología, porque ella estudia eso, la interacción entre el medio ambiente, que es la imagen que tenemos a la derecha, y los seres vivos, ya sean, como lo vemos ahí, ya sean microorganismos, ya sean, pueden ser vegetales, ya sean de origen animal, todos esos son el conjunto de seres vivos. Entonces el ecosistema está compuesto del medio ambiente, está compuesto de seres vivos y está compuesto o estudia la relación entre los factores bióticos y abióticos. ¿Cómo se da esto, no? O sea, cómo incluso a veces colocar un animalito en un ecosistema
que no le corresponde en un medio ambiente diferente puede deforestarlo, ¿no? O puede crear plagas que van a venir a acabar con él. O cómo el extinguir alguno de estos animalitos puede llevarnos a que proliferen otros que se convierten en plaga y alteran el ecosistema, ¿no? Entonces, todo esto es lo que va a estudiar la ecología. Cómo se da la relación entre el medio ambiente, los seres vivos de nuestro planeta, se me fue, los seres vivos de nuestro planeta y lo que son los factores bióticos abióticos. ¿Qué relación hay entre ellos? Factores bióticos, bio, tú ya aprendiste que bio quiere decir que tiene vida. Entonces quiere decir que abióticos, cuando le pones el prefijo de la palabra a, dice lo contrario, que querría decir entonces aquí que es sin vida. Por eso, en la imagen de los factores abióticos tienes al sol. El sol no tiene vida, la temperatura no tiene vida, el agua no tiene vida, el viento tampoco, el suelo, las rocas, la tierra tampoco. Pero son factores abióticos tan importantes en el ecosistema que simplemente sin el agua no podrían existir ningún ser humano, ningún ser vivo, ni plantas ni animales. ¿Sí? La temperatura también. Entonces los factores abióticos no tienen vida, pero son esenciales en el medio ambiente y la relación que hay con los seres vivos. Y los factores bióticos pues, terminan siendo lo que tiene vida, las plantas, los microorganismos y los animales. ¿Sale? Entonces, estos son los elementos de un ecosistema y la ecología es la que estudia todo esto. El equilibrio, que sería como lo ideal, y qué pasa cuando algo no está presente, cómo se altera todo esto. ¿Sale? Y bueno, con esto llegamos a la parte donde revisamos qué fue lo que aprendimos, que tiene que ver con el quiz que tenemos aquí. Y vamos a ver, nos dice por acá. Los elementos básicos de un ecosistema dijimos que eran tres cosas. Medio ambiente, los organismos, que son los seres vivos, y los factores bióticos y abióticos. Entonces, esta sería nuestra respuesta correcta. ¿Qué es un factor abiótico? Dijimos que era lo que no tenía vida. Entonces es el suelo, el aire, el agua y las rocas, porque los animales y los organismos vivos pues sí tienen vida, ¿no? ¿Qué estudia la ecología? Dijimos que se centra en el estudio de la interacción de los seres vivos con su entorno hábitat, así como el ecosistema que lo conforma. Eso fue lo que mencionamos que estudia la ecología. Luego, por acá nos dice que estudia la fisiología y ella dijimos que estudia las funciones o los procesos de los órganos, que entonces lo vemos aquí. Se dedica al conocimiento de los procesos de los órganos, es decir, las funciones que realizan a partir de un conjunto de células, por eso poníamos el corazón, las venas, las arterias, tanto en animales como vegetales, porque también en los vegetales hay órganos principales y cada uno tiene una función esencial para que se mantenga ese ser vivo vegetal. Entonces, esto sería la fisiología. Luego pasamos a lo que es las ciencias fácticas, y lo fáctico dijimos que tenía que ver con hechos, con materia, con cosas concretas. Entonces, aquí su objeto de estudio son los fenómenos concretos como los naturales y los sociales. Por eso eran fácticas naturales y fácticas sociales. Y por ende, las formales, pues es lo contrario. Lo que no es el mundo ni la realidad físico-natural, sino los objetos puramente abstractos, como la filosofía y las matemáticas. Esas serían las ciencias formales. Muy bien. Y con esto concluimos el quiz, que es nuevamente aterrizar lo que acabamos de ver, ya de manera como más formal, como concepto. Y lo último, pues serían dudas sobre las actividades de la semana. Aquí lo ideal es que revises muy bien las instrucciones de cada una de las actividades. No te quedes con dudas, incluso después de revisar la grabación. Si tienes dudas, escríbeme por mensajero para yo poderte orientar, ya sea dudas en conceptos o recursos de la semana o en dudas sobre las instrucciones de tus actividades. Acuérdate que una gran parte de lo que te da el éxito
en tus calificaciones, en tus actividades, en tus aprendizajes, es no quedarte con dudas, ¿sale? Te deseo que tengas una muy bonita noche de miércoles. En la próxima sesión estaríamos revisando características de la ciencia. Mucho éxito, espero verlos en la próxima sesión. Y si no, por ahí estaremos en contacto a través de las retroalimentaciones de tus actividades, ¿sale? Bonito miércoles, hasta luego.